todos un excelente jueves. Bienvenidos a Un Mundo de Economía por Televisora del Táchira. Hoy jueves 29 de junio 2017. Jueves de Dialoguemos. En los últimos 3 jueves se ha dedicado el programa y esta sección tan importante como es la del diálogo, enfocada hacia el tema de la Asamblea Nacional Constituyente en nuestro afán de informarles todo al respecto. Los 3 últimos jueves nos han acompañado destacados profesionales, especialistas en Derecho Constitucional. Por supuesto, hoy nos acompaña a nosotros en el programa y que estuvo pautado desde el jueves pasado el doctor Isaac Villamizar. Él es abogado, profesor universitario de posgrado en Derecho Constitucional y un gran analista, cronista. También tiene un excelente programa de más de 30 años, balanza jurídica, en fin. Doctor Isaac, bienvenido nuevamente aquí a Un Mundo de Economía. Estaba pautado y comprometido desde hace 8 días. Muy amable, Darcy, muchas gracias por la invitación y la oportunidad para conversar con esta magnífica audiencia del programa de Un Mundo de Economía sobre este tema de la Constitución. Sí, el diálogo lo hemos enfocado hacia todo lo que debemos saber de la Asamblea Nacional Constituyente, lo que todos debemos conocer y manejar al respecto. Es importantísimo llevarles la información y explicarles a nuestra audiencia y a todos quienes nos sintonizan sobre esta propuesta sobre la cual convocó el presidente Nicolás Maduro el 1 de mayo a través del artículo 2830. Y entonces es importante prorrogar, aparte también de que 12 días después, el 13 de mayo, se dio la prórroga del estado de excepción de emergencia económica. Vale preguntarse, ¿qué relación jurídica hay entre esa convocatoria, esa Asamblea Nacional Constituyente propuesta por el presidente Maduro y esa prórroga, ese estado de excepción de emergencia económica? Bueno, hemos estado en emergencia económica a nivel nacional prácticamente durante 1 año y medio. Recordemos que ese estado de excepción comenzó en el Táchira primero, se amplió a estados fronterizos después y luego se hizo de manera nacional esa emergencia económica y tenemos 1 año y medio en emergencia económica. Y a pesar de que la Constitución señala que un estado de emergencia económica debe durar máximo 120 días, pues hemos traspasado en demasía ese límite que le pone el constituyente al estado de emergencia económica. Mira, si en 1 año y medio el presidente, a través de ese estado de excepción, ha podido implementar medidas extraordinarias, porque para eso es un estado de emergencia, para implementar medidas extraordinarias en materia económica, y subsisten todavía los graves problemas estructurales de la economía venezolana, no se han podido solucionar ni con un estado de emergencia económica, que ya lleva 1 año y medio, de manera excepcional no lo ha podido hacer, y dentro de ese marco se prorroga, o dentro de ese marco de vigencia del estado de emergencia económica, se convoca una constituyente para sustituir, en todo caso vámonos a lo que nos compete, un nuevo sistema económico, por ejemplo, porque una constituyente es para cambiar totalmente todo el proyecto de país, en este caso proyecto de país en situación económica. Entonces, si no ha podido solucionar los graves problemas económicos a través de medidas extraordinarias que ha tenido durante 1 año y medio a través de un estado de excepción, y llama y convoca a una asamblea constituyente para potenciar, perfeccionar, mejorar un sistema económico que no es el objeto de una asamblea constituyente, pues simplemente aquí se evidencia que hay un fracaso total, porque ni se han formulado, ni se han implementado, ni se han ejecutado políticas serias en materia económica, ni con un estado de emergencia económica, y mucho menos como está planteado el llamado a esta convocatoria de la Constitución. Sí, porque llama muchísimo la atención, doctor Isaac, que dentro de los 9 objetivos contemplados de esta Asamblea Nacional Constituyente está ese perfeccionamiento del sistema económico nacional en pos de una Venezuela potenciable, potenciadora. Llama muchísimo la atención porque perfeccionamiento del sistema económico nacional, perfecto, pero entonces debe ser que hay un buen funcionamiento del sistema económico nacional y se busca la perfección.
Hay mucha contradicción si nos acatamos realmente en el análisis gramático, en la significación de esa expresión, vamos al lenguaje. Bueno, si nos vamos a la parte gramatical, perfeccionar algo que realmente no existe, pues no se puede perfeccionar. Ahora, igualmente nos vamos a la parte gramatical en la constituyente. ¿Para qué es una constituyente? Una asamblea constituyente tiene 3 objetivos concurrentes. Transformar la estructura del Estado, darse un nuevo ordenamiento jurídico y crear una nueva constitución. Si falta alguno de esos 3 objetivos, no hay una asamblea constituyente, así se elijan constituyentes y así deliberen los constituyentes. Si no se dan esos 3 objetivos, no hay una asamblea constituyente. Esto significa o implicaría que habría que crear un nuevo ordenamiento jurídico en materia económica y dentro de la creación de una nueva constitución, un nuevo sistema económico. Pero eso no es lo que dicen los decretos 2830 y 2831 de Nicolás Maduro, por los cuales convocó a una asamblea constituyente. Él nos llama a crear algo nuevo, a implementar algo nuevo. Él llama a perfeccionar, a mejorar, a potenciar. En este caso, a perfeccionar un sistema económico en una economía postpetrolera, a mejorar la productividad mediante nuevas fuerzas productivas o mediante otras fuerzas productivas o desarrollando fuerzas productivas, a satisfacer el abastecimiento económico. Eso no es cambiar una estructura económica a través de la Constitución. Eso ya está en la Constitución y lo podemos explicar más adelante. Eso que está planteando el presidente en sus decretos de convocatoria ya está en la Constitución. No hace falta una Constitución para lograr los fines que él ha querido señalar para una asamblea constituyente. Y esa explicación la vamos a hacer en el siguiente segmento, porque ahora debemos cumplir compromisos comerciales. Enseguida regresaremos con más de Un Mundo de Economía por aquí, por su televisora del Táchira. No se aparten, por favor. Feliz jueves, amigos. Nosotros continuamos, hicimos el primer segmento aquí, lo aproveché mientras estaba transmitiéndose la cadena nacional con nuestro invitado de este mediodía, el doctor Isaac Villamizar, en esta serie de programas de jueves de Dialoguemos respecto a toda la información, la opinión que trata y que demanda el tema de la Asamblea Nacional Constituyente. En el segmento pasado, y ustedes aparte, amigos, pueden ver todo este programa completo a través de nuestro canal YouTube, Un Mundo de Economía. Hablábamos que lo contemplado en cuanto al segundo objetivo que tiene la Asamblea Nacional Constituyente, esta propuesta del presidente Maduro, ese perfeccionamiento del sistema económico nacional hacia una Venezuela potenciable. Todo eso ya está contemplado en la Constitución de 1999, como es lo que es garantizar la producción, una libre competencia, la equidad en cuanto a la distribución de la riqueza y sobre todo la garantización de el nivel y la calidad de vida, del bienestar económico-social para toda la población. Entonces, ¿qué es lo que se va a cambiar aquí, doctor Isaac? Yo creo que no se va a cambiar nada desde el punto de vista de lo que ya está planteado en la Constitución. Porque fíjense, el presidente en ese decreto 2830, en su segundo objetivo programático, como tú lo has señalado, llama a una constituyente para perfeccionar el sistema económico nacional hacia una Venezuela potencia, concibiendo un nuevo modelo de economía postpetrolera, mixta, productiva, diversificada, integradora a partir de creación de nuevos instrumentos que dinamicen el desarrollo de fuerzas productivas, así como la instauración de un nuevo modelo de distribución transparente que satisfaga plenamente las necesidades de abastecimiento de la población. Todo esto que está en este segundo objetivo programático del decreto 2830 está en el artículo 299 de la Constitución, que señala cuál es el sistema macroeconómico que se ha dado Venezuela en la Constitución. ¿Cuál es? Es un sistema basado en principios de democracia, de eficiencia, de libre competencia, de protección del ambiente, de productividad, de solidaridad, para asegurar el desarrollo humano integral, la existencia digna y provechosa de la colectividad, y además el Estado debe fomentar la iniciativa privada, promover el desarrollo armónico de la economía nacional, con el fin de generar fuentes de trabajo, valor agregado nacional
elevar el nivel de calidad de vida de la población y fortalecer la soberanía económica del país. Además, debe perseguir ese modelo económico la equidad y crecimiento de la economía y una justa distribución de la riqueza mediante la planificación estratégica, democrática, participativa, aquí habla de nuevos modelos de participación, ya está aquí, participativa y de consulta abierta. Y si hablamos de la Venezuela postpetrolera, el artículo 302 de la Constitución que le reserva al Estado la producción petrolera y de las industrias básicas del país, también señalan que esa producción petrolera y las industrias básicas nacionales debe perseguir, generar empleo, crecimiento económico y crear riqueza y bienestar para el pueblo. De tal manera que esto que está proponiendo el presidente Maduro en el numeral 2 como objetivo programático de una asamblea constituyente ya está en la Constitución vigente. No hay que perfeccionar nada, hay que darle cumplimiento a esto que está en la Constitución vigente, con políticas serias, con formulación de políticas, desarrollo de políticas, implementación de políticas económicas serias que realmente afronten estos graves problemas. Porque realmente eso suena buenísimo y a uno leerlo, pero ninguno de esos objetivos se cumplen. Y si más sobre todo si vemos la situación actual que presenta en la economía del país. Entonces es importante, doctor Isaac, explicarle a nuestra audiencia por qué es nulo, de nulidad absoluta, esa convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente y la implementación de las bases comerciales sectoriales y territoriales. Es nulo porque desde que se convocó la Constituyente con estos dos decretos, 2830, que es el de la convocatoria, y 2831, que fue el decreto mediante el cual se nombró una comisión presidencial para establecer esas bases territoriales y comerciales y darle algunos lineamientos a la Asamblea Constituyente, se hizo sin tomar en cuenta, en primer lugar, como todos sabemos, la soberanía popular. Se vulneró la soberanía popular que no se manifestó de ninguna manera para convocar a la Constituyente. Soberanía popular que tiene de manera exclusiva y excluyente el poder originario para convocar a una constituyente. Lo hizo el presidente y lo avaló el Tribunal Supremo de Justicia diciendo que el presidente con la iniciativa podía convocar, cosa que no dice la Constitución. Entonces, la convocatoria la hace el presidente arrogándose la soberanía popular, que es el que puede convocar. De tal manera que al hacerlo de esa manera, se vulneran una serie de principios. Nosotros hemos intentado desde la UNED un recurso de nulidad por razones de inconstitucionalidad, porque esa convocatoria vulnera por lo menos 20 artículos de la Constitución que se refieren a la violación de la soberanía popular, de la supremacía de la Constitución, del principio de igualdad, del principio de igualdad del voto y de universalidad y personalización del voto, de las atribuciones que tiene el presidente de la República de cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y además, al implementarse por el Consejo Nacional Electoral con base a esos decretos que vulneran todos esos principios constitucionales, al implementar el CNE, este proceso que ha venido desarrollando con una raíz nula en esos decretos, todo lo que surja en consecuencia de esos decretos que son nulos, también es nulo. Todo lo que se ha venido implementando por el CNE con base a una constituyente que ha sido convocada en fraude a la soberanía popular, también es nulo. Y además el CNE está violentando una serie de principios consagrados en la Ley Orgánica de Procesos Electorales para asegurar también la igualdad del voto, la transparencia de los procesos electorales, transparencia, equidad, democracia, soberanía, igualdad del voto, universalidad del voto, todos son principios de cualquier proceso electoral. De tal manera que esa implementación, donde sectorizan y territorializan un registro electoral fuera del registro electoral único, que es único y que es permanente, también es nulo. Sí, porque sí es verdad, los rectores, la Asociación Nacional de Rectores Universitarios se ha pronunciado sobre solicitando la nulidad de esta convocatoria. Usted ha dicho que están violando más de 20 decretos, entonces ¿cómo traducir esto, doctor Isaac, ante la violación de estos decretos para implementar y convocar a una constituyente? ¿Cómo se lo explicamos aquí a nuestra audiencia?
Mire, yo tengo que decirlo de manera, desde el punto de vista jurídico. Claro, técnico profesional. Desde el punto de vista jurídico, ¿qué significa que esto sea nulo? Significa que no tiene ni existencia ni eficacia jurídica. Lo que es nulo en derecho, de nulidad absoluta, ni existe ni tiene eficacia jurídica. No tiene ni eficacia ni existencia jurídica. Los decretos que han convocado a la constituyente no tienen ni eficacia ni existencia jurídica. Todas las actuaciones materiales, incluso fuera de procedimientos previamente establecidos que ha hecho el CNE, y no tiene eficacia jurídica, todo lo que se implemente, incluso si se llega a deliberar en una asamblea constituyente, tampoco tendrá eficacia jurídica, y eso hay que decirlo claramente. Bien, nosotros debemos hacer una pausa, cumplir compromisos comerciales de la estación, y enseguida regresaremos con más de Un Mundo de Economía, conversando en este mediodía sobre lo que debemos saber sobre la Asamblea Nacional Constituyente. No se aparten, por favor. Nosotros continuamos con más de Un Mundo de Economía. En este mediodía nos acompaña el doctor Isaac Villamizar, conversando sobre lo que debemos saber respecto a la Asamblea Nacional Constituyente. Hay una pregunta muy interesante y es válida, ¿no? Ya está comprobado de que esta Asamblea Nacional Constituyente convocada por el presidente Maduro es de nulidad absoluta, ¿no? Viola más de 20 artículos y no tiene ninguna validez por el derecho constitucional, jurídico, legal, en fin. En caso tal, doctor Isaac, de implementarla a voluntad con la potestad que le da como presidente de la República, el presidente Maduro, ¿cómo quedaríamos? Mire, es importante decir que desde el 23 de mayo, en que el Consejo Nacional Electoral ha venido realizando una serie de lo que llamamos en derecho actuaciones materiales, vías de hecho. ¿Qué significa? Que ha venido implementando esas bases territoriales y sectoriales sin procedimiento establecido. No fue sino hasta el 7 de junio que el CNE, por Gaceta Electoral, publicó las bases comiciales y convocó a una constituyente. Entonces, antes del 7 de junio hay por lo menos 10 actuaciones del CNE sin procedimiento legal alguno para la postulación de los candidatos, para recoger las firmas, para pedir datos para los registros sectoriales, para revisar la población, cómo cambiaron esa población territorial en las bases territoriales, alterando un principio constitucional de la representación proporcional de la población conforme a las circunscripciones electorales ya existentes en el registro. En fin, el CNE ha venido implementando una serie de acciones con miras al 30 de julio para elegir a los constituyentes. Todas esas acciones que ha implementado el CNE también son nulas en nulidad absoluta. Entonces, cualquier elección de constituyentes que resulte el 30 de julio, con base a todo ese procedimiento previo, vías de hecho y actuaciones materiales, sin procedimientos establecidos y con una convocatoria nula de nulidad absoluta, pues esa deliberación que harán esos constituyentes serán nulos. Y lo que se salga de ahí será nulo en consecuencia. Y hay que decirlo, será un documento nulo, porque además no va a transformar el país, no va a crear una nueva constitución, va a mejorar algo. Y lo han dicho los mismos miembros de la Comisión Presidencial, mejoraremos esta constitución. No se va a crear una nueva constitución. Pero doctor Villamizar, de implementarse por voluntad del presidente Maduro, insisto, entonces será nulo esa constituyente y seremos nulos todos, seremos nulos como país, quedaremos en una nulidad. Yo creo que no. Para eso tenemos el artículo 333 y 350 de la Constitución que nos obliga a todos los venezolanos, en el 333, a cada ciudadano a preservar la vigencia de esta Constitución, que es lo que creo que es la lucha que se está dando. Y una obligación en el 350, no a todos los ciudadanos, a todo el pueblo, porque el 350 dice el pueblo de Venezuela. Correcto. Y la Sala Constitucional ha dicho en enero del 2003, en sentencia de enero del 2003, que cuando la Constitución habla del pueblo de Venezuela es
el pueblo de Venezuela, no es un ciudadano, el pueblo de Venezuela desconocerá cualquier autoridad, legislación o régimen que pretenda menoscabar los principios democráticos de esta Constitución y violar los derechos humanos. Correcto, es así. Entonces hay que imponer la vigencia de esta Constitución con esos dos mecanismos que nos da la propia Constitución vigente. Sobre todo el gobierno debería concentrarse en cumplir la Constitución y todo lo establecido en materia económica, política y social en la Constitución de 1999. Doctor Villamizar, muchísimas gracias, de verdad, por haber estado nuevamente aquí en Un Mundo de Economía. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Amigos, Fidel no nos acompañó hoy, está trancado allá en Las Vegas de Táriba. Te saludamos desde aquí, Fidel. Y a todos ustedes les informamos desde ya que mañana, viernes 30 de junio, se va a pasar por reposición el programa que se llevó a cabo el pasado martes 27 con los directores de Fedecámaras a nivel nacional en la nueva propuesta de gestión Fedecámaras 2015-2017 por una libre empresa y por más progreso. Bien. A todos ustedes, muchísimas gracias, amigos, y ya saben que a pesar de sus complejidades y contradicciones, la economía todavía se puede pensar. Buen provecho.